Bienvenidos sean a nuestro segundo culto virtual de Semana Santa 2021 de la Iglesia Cristiana Evangélica Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo, San Luis Potosí, México. Le invito a concentrarnos el día de hoy y estar atentos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. En actitud de oración, escuchemos un preludio. Y que todo lo que podamos escuchar de tu palabra quede guardado en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y quédate con cada una de las personas que se encuentran en este culto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno número 197. Himno número 197. Les invito a subir el volumen de nuestra televisión o de nuestro celular para cantar con más fuerza y mayor confianza este himno que es solo para honra y gloria de Dios. Himno número 197, Dios me santificó.
del día de hoy. Mateo 21 del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice: Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Les invito nuevamente a cantar todos juntos, ahora con el ministerio de alabanza. Nuestra adoración.
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Segunda a los Corintios 9, 7 y 8. Hermanos, es momento de guardar nuestro diezmo y ofrenda y proponernos hacerlo llegar lo más pronto posible a nuestra iglesia. Si alguno de ustedes aún no sabe cuáles son estas maneras de hacerlo llegar, le invito a ponerse en contacto con nuestro pastor o con algún miembro de la Junta de Oficiales. Es un gusto y sobre todo una gran bendición participar en esta Semana Santa 2021. Le invito a formar parte de manera virtual en punto de las 7 de la tarde. Estamos seguros que en las manos de Dios esta Semana Santa será de gran bendición para todos aquellos que quieran escuchar su mensaje y formar parte de esta celebración tan importante para el pueblo cristiano. Esta semana en la que recordamos ese único sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a dirigirnos a Dios en oración, poniendo en sus manos la vida de nuestro hermano Benjamín Flores, que nos trae la predicación del día de hoy. Inclinen su rostro y oremos. Te damos muchas gracias, Señor, porque hemos podido alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos también, Señor, porque hay personas dispuestas a predicar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro hermano Benjamín. Gracias, Señor, porque él se ha preparado y ha recibido, Señor, el mensaje para compartirlo el día de hoy con nosotros. Rogamos, Señor, que estés con él, que seas en todas sus necesidades, que seas con su familia, Señor, y que él pueda estar seguro, Señor, de que en tus manos nada le hará falta. Rogamos, Señor, por él y rogamos también por nosotros, para que podamos, Señor, escuchar con atención y recibir lo que tú has preparado para nosotros. Rogamos, Señor, que te quedes con cada uno y que también, Señor, seas en nuestras necesidades. En nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Dejo el lugar a nuestro hermano Benjamín. Que Dios nos bendiga. Amada Iglesia en Jesucristo en la colonia Julián Carrillo, y a todos aquellos que, no perteneciendo a nuestra congregación, se conectan fielmente a nuestras transmisiones, para todos ustedes, amados hermanos, bendiciones de lo alto, bendiciones de nuestro buen Dios. La palabra de Dios en el Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 30, dice: mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Atención, mis hermanos, la palabra de Dios dice: y mi santuario tendréis en reverencia. Amados hermanos, en la semana de pasión y muerte de nuestro bendito Salvador, hoy recordamos aquel hecho histórico plasmado en la Santa Biblia que conocemos como la purificación del templo. Este tema en particular, este hecho histórico, tiene enseñanzas importantes, profundas y aún serias, duras a considerar para todo el pueblo cristiano. De tal manera que este acontecimiento en la Semana Mayor, como conocemos, es de importancia para el pueblo cristiano. Lo fue para el pueblo de Dios desde los tiempos de nuestro Salvador y lo sigue siendo para cada uno de nosotros que profesamos la fe cristiana. El Señor, mis hermanos, el Señor se presenta con autoridad a la casa de Dios. Con esa autoridad que siempre lo caracterizó y siempre lo acompañó. Porque Jesús
hermanos, tiene autoridad. Él tiene autoridad para sanar. Él sanó a muchos en el ejercicio de su santo ministerio. Jesús tiene autoridad para liberar. ¿Recuerda usted aquel hecho tan impresionante y tan lleno de amor de nuestro Señor al liberar al endemoniado gadareno? Jesús tiene autoridad aún para perdonar pecados. Un tema muy puntual y muy criticado en su persona por los religiosos de su época. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y sabe, mi hermano, ha perdonado tus pecados y ha perdonado los míos. Y Jesús también tiene autoridad para reprender. Jesús en una ocasión, usted recordará que exclamó, dijo estas palabras: calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que fue hecha grande bonanza. Aún la naturaleza se somete a la autoridad y al poder de nuestro bendito Señor. Y en el caso que nos ocupará el día de hoy, Jesús tiene autoridad para reprender a las personas, a las instituciones que hagan cosas que no son agradables a su bendita voluntad y a su juicio perfecto. Este pasaje histórico, hermanos, en este pasaje vemos con claridad el celo del Señor por la casa de Dios, el celo de Jesucristo por el templo. Bíblicamente, el celo se aplica según la siguiente definición: es el cuidado, diligencia y esmero que alguien pone al hacer algo. Y ese cuidado, esa diligencia y ese esmero lo pone en relación al templo, a la casa de Dios. También el celo bíblicamente es el interés extremo y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Vean ustedes esta definición. Si usted siente esa pasión, ese interés, ese esmero, entonces usted siente celo por algunas cosas o por algunas personas. Y nosotros debemos ser como nuestro Señor, sentir el celo por la casa de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, encontramos dentro de lo que son los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Vea usted, Dios es fuerte, celoso. También este concepto del celo lo encontramos aplicado de las personas, de los siervos de Dios hacia las cosas que tienen que ver con el Señor. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10, el profeta Elías exclamó, dijo: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Quiere decir que si el profeta sintió esto, nosotros también debemos de sentir día a día vivo celo por el Señor y por todo lo que tenga que ver con sus cosas, con su reino aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, es para mí el día de hoy un privilegio compartir con ustedes el tema: el celo de Jesucristo. El celo de Jesucristo. Y en primer lugar, lo impulsó a encaminarse al templo.
lo impulsó a encaminarse al templo. En la Santa Biblia, mis hermanos, vemos que Jesús gustaba de asistir al templo y refería la importancia que esto tiene para todo creyente. Es decir, no solo asistía a la casa de Dios, a la sinagoga, como es mencionada también, sino que nos deja la enseñanza a todos los cristianos de lo importante que es asistir a la casa de Dios. Ustedes y yo debemos tener ese celo de asistir al templo a honrar el santo nombre de nuestro Dios. También es importante lo que él refería en relación al templo. Los cristianos debemos alimentar el celo de asistir a la casa de Dios. Cuando alguien, hermano, cuando alguien te refiera, te invite al templo y ocupe el Salmo 122:1, nosotros debemos de corresponder con gozo, con alegría y con hechos, haciéndolo. Recuerde que la palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una alegría estar en este lugar, es un gozo estar en este lugar, y si alguien te invita, gózate con él, y tú también, hermano, invita a otros, alegra el corazón de tus hermanos invitándolos a la casa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo acudió al templo para purificarlo. Vea, ahí vemos el primer ejemplo donde Jesús asiste a la casa de Dios, que es el tema que hoy nos ocupa, para purificarlo, para poner las cosas en orden. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 12 y versículo 13. También nuestro Señor acudió al templo para leer la profecía de Isaías. Esta profecía que él leyó en la sinagoga hace referencia a sí mismo, a él mismo, donde él explica quién lo envió, para qué fue enviado, y concluye nuestro Señor diciendo que hoy, en ese tiempo, en ese momento, dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre nosotros. Lucas 4, del 16 al 21, ahí encuentra usted esta porción de la Escritura donde el Señor asiste a la sinagoga. Acudió a él para observar la ofrenda de la viuda. Esto lo encuentra usted en Marcos 12, del 41 al 44. Y en esa visita que el Señor hace al templo, refiriéndose a la ofrenda de la viuda, dejó una enseñanza importante a sus discípulos. ¿Sabe? La aplicación para nosotros podría ser, el Señor sabe cuando usted ofrenda en la casa de Dios. Él sabe con qué corazón lo hace. No tanto la cantidad, porque algunos ofrendaron mucho y al juicio del Señor poco les valió esto. Sin embargo, esta viuda dio todo lo que tenía, todo su sustento. Para esto asistió el Señor también al templo y enseñó la importancia de asistir al templo en la parábola del fariseo y el publicano. Ahí el Señor nos enseña que es importante asistir al templo. Dos hombres subieron al templo, uno fariseo y otro publicano. Esto lo encuentra en Lucas 18, del 9 al 14. Entonces, aunque en la parábola del fariseo y el publicano no asistió al templo, pero sí refirió la importancia tan grande que tiene para todo creyente asistir a la casa de Dios. Por eso, hermanos,
Es muy importante que nosotros tengamos ese celo de asistir, de encaminarnos a la casa de Dios. Hoy, en este año y desde el año pasado, por la situación social que atravesamos, muchos quisiéramos poder asistir al templo. Muchos quisiéramos estar en la casa de Dios. En mi experiencia y en la experiencia de muchos cristianos, seguramente ya anhelamos, ya deseamos poder asistir con regularidad a los atrios del Señor. Creo que usted, hermano mío, también ya quisiera encaminarse a este lugar. Sigamos rogando al Señor. Esto necesita oración, esto necesita ruego. Sigamos rogando al Señor para que los templos pronto puedan recibir a los fieles adoradores del Señor. Y en especial, nuestro templo en la colonia Julián Carrillo. Roguemos porque pronto se restablezca esto y podamos con gusto, con celo, asistir a la bendita casa de nuestro Dios. El celo de Jesucristo, en segundo lugar, lo impulsó a purificar el templo. Vea usted, lo impulsó. El Señor llega a la casa de Dios y encuentra un espectáculo inusual. Lo impulsó a purificar el templo. El templo debe ser un lugar purificado perpetuamente, siempre debe estar purificado. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Este pasaje histórico que hoy estudiamos está plasmado en los 4 evangelios. Sin embargo, el único evangelio que nos presenta una idea distinta en relación a los otros 3 evangelios es el libro de Juan. Porque si usted revisa la escritura se encontrará con que en el evangelio de Juan dice la palabra que Jesús se hizo, o lo armó, lo preparó, una especie como de cuerda, ¿saben? Como chicote, y con ese celo tan especial que sentía por la casa de Dios, empezó a desalojar todo ese mercado desagradable a los ojos de Dios. Los otros evangelios no mencionan esto, pero mire, vemos a Jesús con este artefacto en su mano y con ese celo por la casa de Dios. En este pasaje, mis hermanos, observamos a un Jesús desconocido por su actitud. Un Jesús desconocido y gobernado por su celo espiritual. Contrasta esta actitud con el Cristo del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, doctrinando, enseñando, apacentando con humildad, con consejo y dando un mensaje de esperanza para un pueblo necesitado de muchas cosas, para un pueblo subyugado por el imperio romano, un pueblo lastimado. Y ahí vemos a Jesús hablando seguramente con ternura, con paciencia, con amor, con consejo. Por eso es que cuando Él llega a purificar el templo, Él transforma completamente su actitud. Él transforma completamente su forma de ser. Y bueno, de esta parte aprendemos que Jesús
nos enseña, en el caso de la purificación del templo, nos enseña a actuar con rigor y autoridad cuando el caso lo amerita. Y purificar la casa de Dios, mis hermanos, amerita a que seamos más firmes y más puntuales en el sentido de purificar la casa de Dios. El despiadado comercio autorizado por los sacerdotes y ejecutado por los ávaros mercaderes se llevaba a cabo en el atrio de los gentiles. Ahí es donde hicieron este mercado, ahí es donde hicieron este espectáculo inusual y completamente desagradable a los ojos y al juicio de nuestro Dios. Mire, este lugar, el atrio de los gentiles, era un lugar destinado para ministrarlos a ellos. Si usted lee la profecía de Isaías en el capítulo 56, versículo 6 y versículo 7, se dará cuenta que ese es un lugar, era un lugar destinado para ministrar, para mostrar la palabra de Dios a los gentiles, donde en esta profecía ellos aparecen como extranjeros. Dice que traeré a los extranjeros y les enseñaré la palabra escrita, la palabra de Dios. Y ese lugar era para la ministración moral y espiritual de los gentiles, y los sacerdotes y los mercaderes hicieron de este lugar un lugar de ganancias materiales y un lugar de mercadería y de negociaciones inmundas. Eso no es agradable a los ojos de Dios. En lugar de ello, en lugar de ministrar a los gentiles, convirtieron este sagrado atrio en un mercado. Esto, mis hermanos, por supuesto, irritó al Señor Jesús. El templo debe ser usado para el crecimiento moral y espiritual exclusivamente de todo aquel que ahora sea gentil, ahora sea judío, de todo aquel que gusta de buscar al Señor y alimentarse de su bendita presencia. Mis hermanos, ocasionalmente en los anexos del templo, atención, en los anexos del templo, de nuestro templo, se autoriza la venta de alimento y seres domésticos. Lo hemos hecho, pero con un fin completamente espiritual. Hace algunos años, a un pastor que conozco, asistíamos, respaldábamos a su congregación, y entonces ellos vendían comida los domingos, y terminando el culto aquí en nuestro templo, nos íbamos para allá. Ellos ya habían terminado su servicio, pero íbamos a contribuir con la comida. Y todo lo que ellos recaudaron, todo esto sirvió para la construcción de otro templo. Un templo que por la gracia de Dios nos tocó ver, estar en el proceso de su construcción y después asistir a la inauguración de este templo. Un templo más grande y muy hermoso, digno de la presencia de nuestro Dios. Para esto, mis hermanos, entonces se hacían estas ventas, y no en el templo, en los anexos del templo, en un patio que tenían, y entonces sirvió para algo completamente espiritual. Vea usted, nuestro templo, en nuestra iglesia, también en los anexos del templo, en un patio que tenemos, hemos tenido este tipo de actividades, pero esto se ha usado exclusivamente para
apoyar a los misioneros en la Huasteca Potosina, o para apoyar también a algunos hermanos que quieren asistir al Congreso de Varones, o algunas hermanas que gustan de asistir a el retiro femenil, actividades propias de nuestra confraternidad. Es decir, mis hermanos, el templo debe de ser reverenciado. En el templo no se debe de hacer ningún tipo de negocio ni de venta. En los anexos del templo lo podemos hacer siempre y cuando sea para algo completamente espiritual, no para la ganancia excesiva o limitada de ningún miembro de la congregación. No, para esto no, solo para fines completamente espirituales. El celo de Jesucristo, en tercer y último lugar, amados hermanos, lo impulsó a clarificar el uso del templo. Lo impulsó a clarificar el uso del templo. Jesús viene y nos enseña para qué es el templo, para qué sirve el templo. Mateo 21:13, el pasaje que nos ocupa en este día, dice: y les dijo, ¿sabe? Además de expulsar a los mercaderes y a los sacerdotes, Jesús les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Vea usted en lo que se ha convertido la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Son palabras muy fuertes, dichas por el Señor, y son palabras que definen completamente las atrocidades que a veces hacemos en la casa de Dios. Yo siempre he dicho y tengo una teoría y siempre he vivido con esto. Hay cosas que son fuertes, hay gente que habla fuerte, pero sabe, los hechos que las personas, y en este caso los hechos que Jesús está condenando, son peores que las mismas palabras fuertes del Señor hacia ellos. Cueva de ladrones. En este pasaje histórico vemos con tristeza la clara intención del hombre en convertir lo santo de Dios en corrupción. Vea usted, Dios diseña, crea y edifica, establece algo santo, y el hombre en su carnalidad lo torna en maldición. Un centro de oración y adoración lo ha convertido el hombre en cueva de ladrones. El caos en el que vive el mundo obedece a la vigencia de estas prácticas mundanas. Seguimos tornando lo santo de Dios en inmundicia carnal. Mis hermanos, lo que Dios creó en santidad es nuestro deber como hijos de Él, conservarnos en santidad. No tornemos lo santo de Dios en maldición. El templo es para la adoración al nombre de Dios y no para convertirla en una cueva de ladrones. Las prácticas, amada iglesia, las prácticas actuales en el seno del templo hoy día siguen desagradando al Señor. Siguen enfadando al Señor lo que hoy día hacemos en su casa, en su templo.
no han cambiado mucho las cosas. Es cierto que no hemos convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, pero ¿sabe? Nos damos algunos lujos reprobados por el Señor. Por ejemplo, nos damos el lujo en la casa de Dios de atender actividades ignorando el mensaje pastoral. Nos ocupamos de otras cosas, nos ocupamos de otras actividades personales y nos damos el lujo de ignorar el sermón que se está exponiendo. Nos damos el lujo también en el seno del templo, nos damos el lujo de atender más a nuestros dispositivos móviles, a nuestras redes sociales, que al mensaje pastoral. Y nos damos el lujo, mi hermano, de algo aún todavía peor. ¿Saben? Ocasionalmente desacreditamos una enseñanza pastoral. ¿Por qué? Lo que está explicando, creemos que así no es, que no está bien interpretado. Quizá no hemos convertido el templo en una cueva de ladrones, pero sí en un lugar de prácticas reprobadas por el Señor. Luego de pronto cuestionamos lo que el pastor o un pastor invitado o un laico está enseñando, pensando que nuestra teología es más acertada o es más pura o es más fina. Y no, mis hermanos, estas cosas no deben suceder en la casa de Dios. A todos se nos recomienda, recuerde usted, a todos se nos recomienda poner nuestro celular en silencio y, si se puede, apagarlo para estar pendientes y atentos al mensaje que el pastor o algún hermano nos está compartiendo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Además, mis hermanos, en el seno del templo han sucedido también cosas que al Señor no le agradan y que es bueno y es importante que en esta semana importante para el pueblo de Dios, en esta Semana Santa, y que tiene relación con la purificación del templo, también seamos puntuales en esto. Muchos cristianos en todo el mundo han abandonado su iglesia por haber encontrado en el seno del templo señalamientos, críticas y desprecio. No seamos fariseos etiquetando publicanos. No provoquemos la ira purificadora del Señor en nuestro templo. Aquí venimos a ser apacentados. Aquí venimos a ser confortados. Aquí venimos a ser alimentados, no a ser cuestionados. Así de que, mi hermano, no hagamos esas cosas en la casa de Dios, porque el templo no es para esto. A muchos cristianos quizá de pronto nos pasa lo que le pasó al Señor. El Señor se dirige al templo y sabe, de las 4 referencias que yo di de la asistencia de Jesús al templo, en una se encontró algo completamente desagradable. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, hemos venido a la casa de Dios y nos ha pasado como al Señor? Nos encontramos algún comentario o alguna actitud que no agrada al Señor. Entonces, en este día la enseñanza es: no lastimemos al pueblo de Dios, y menos, mucho menos, en los atrios del Señor, en el templo, en la casa de Dios. Amados hermanos, concluyo con lo siguiente. El Señor Jesús sigue ávido
deseoso de purificar. Él es un purificador por excelencia. Él es un purificador permanente. Y el día de hoy, si es necesario que Él purifique no un templo, sino tu corazón y mi corazón, con la rudeza que Él necesite hacerlo, dejemos al Señor que actúe. Es para nuestro beneficio, porque sabe, hermano, solamente mediante esta purificación es que nosotros vamos a ser la generación de personas que Dios quiere que seamos. Y solamente con esa purificación a fondo vamos a estar más que preparados para ejercer los ministerios en el seno de la iglesia a los cuales el Señor nos ha llamado y los cuales son importantes para el crecimiento y para la permanencia de su reino aquí en la tierra. Así es de que, mis hermanos, recordemos que Jesús aún nos quiere seguir purificando y la labor nuestra es prestarnos en sus benditas manos para que haga esto a fondo y podamos ser, como dice la palabra, de un olor suave delante de sus ojos. Le invito, mi hermano, a que concluyamos esta predicación orando al Señor. Oremos, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, gracias, buen Señor, por esta palabra que has dado a tu siervo. Espero, Señor, deseo que por sobre todas las cosas haya glorificado tu bendito y sagrado nombre, y ayúdanos, buen Dios, porque lo necesitamos. Ayúdanos a reverenciar tu templo. Ayúdanos a venir a esta tu casa y estar con toda la reverencia que esto demanda, porque es tu casa y tu casa merece ser respetada y tu casa es para el crecimiento espiritual, moral de cada uno de tus hijos que has lavado con la bendita sangre de nuestro glorioso Salvador, en el nombre del cual te agradecemos esta oportunidad de predicar. Amén.